Iniciamos. Muy bien, vamos a ver en la clase de hoy los factores que controlan el crecimiento. Definitivamente que a los microorganismos les afecta notablemente pues, el estado químico y físico del ambiente. Hay 4 factores principales que controlan el crecimiento y aquí los podemos ver. La temperatura, el pH, la disponibilidad de agua, muy importante, y el oxígeno. Vamos a empezar a hablar de uno de los factores más importantes, que es la temperatura. Definitivamente la temperatura es un factor ambiental que influye de manera decisiva en el crecimiento y en la supervivencia de los microorganismos. Vamos a empezar a hablar de la temperatura, ¿verdad? Y posteriormente de los siguientes factores que acabamos de ver. Sabemos que a temperaturas o demasiado frías o demasiado calientes, los microorganismos no podrán crecer. Incluso a veces pueden morir. Las temperaturas, hay temperaturas máximas, temperaturas mínimas, ¿verdad? Que permiten el crecimiento, pero hay una temperatura óptima que podemos hablar, ¿verdad? La cual es la mejor para el crecimiento. Entonces vamos a ver qué tipo de microorganismos hay, cómo se les llama de acuerdo a las temperaturas de su crecimiento, ¿verdad? Cómo es que pueden crecer, cómo es la vida microbiana a bajas temperaturas o a temperaturas altas. Entonces, les llamamos, hay tres tipos de temperaturas muy importantes para cada microorganismo, que les llamamos temperaturas cardinales. Y las temperaturas cardinales, sí, son 3 y les llamamos la temperatura mínima, que es aquella en la cual por debajo de esa temperatura ya no es posible el crecimiento. Segundo, la temperatura óptima es a la que el crecimiento, pues su nombre lo dice, es el mejor y es el crecimiento más rápido. Es su mejor temperatura de crecimiento, la óptima. Y después tenemos la temperatura máxima, ¿sí? Que es una temperatura ya a la cual se llega, pero por encima de esa temperatura ya no es posible el crecimiento. A estas 3 tipos de temperaturas les llamamos temperaturas cardinales y son características para cada microorganismo. Pueden ser diferentes, ¿sí? En cada microorganismo, cada uno de ellos puede tener, así Escherichia coli tiene una mínima, una óptima y una máxima, bacilos subtiles, cerráteas, pseudomonas, etc. Para cada microorganismo tiene sus temperaturas cardinales. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo es la velocidad o grado de crecimiento con respecto a la temperatura, a medida que se va aumentando la temperatura de un microorganismo. Entonces vean ustedes cómo decimos que la temperatura mínima, cuando una población de bacterias se encuentra en su temperatura mínima, ¿cómo va a ser su estado? Porque en esta temperatura se lleva a cabo la gelificación de la membrana. Esto es muy importante. El transporte, la velocidad de entrada de nutrientes, de agua, etcétera, es muy lento. Y aquí se caracteriza porque no hay crecimiento. La población se detiene y pudiéramos estar hablando de una fase de latencia, ¿verdad? Pero aquí es porque la temperatura, ¿sí?, no es la mejor para que la velocidad, ¿sí?, aumente y la población pueda crecer. Muy bien, a medida que va aumentando
la temperatura, la velocidad de crecimiento va aumentando. ¿Sí? Aquí decimos que a medida que aumenta la temperatura, vemos una región en la que las reacciones enzimáticas empiezan ya a ocurrir a velocidad creciente. O sea, la velocidad, ¿sí?, de crecimiento de la población es mayor a medida que aumenta la temperatura, ¿verdad? Va aumentando la temperatura y la velocidad de las reacciones también. La población se va duplicando a llegar a un límite en donde decimos que las reacciones enzimáticas, sí, a la máxima velocidad posible se llevan a cabo en este punto. Es donde pudiéramos decir que es el mejor estado, todo este es el mejor estado fisiológico de esa población, pero ocurre a una temperatura, ¿sí?, que vendría siendo la óptima, es a la cual las reacciones enzimáticas ocurren a la máxima velocidad posible. Aquí tenemos, esta sería no tenemos mostradas las temperaturas, pero esta sería la temperatura óptima. Sin embargo, si la temperatura va aumentando de la óptima, ¿sí?, vean cómo rápidamente disminuye la velocidad de crecimiento. Y esto representa en esta población prácticamente la muerte de las células. Baja muy rápidamente. Vean la diferencia entre la temperatura mínima, ¿sí?, y la óptima, lo que tarda, y la diferencia entre la temperatura óptima y la máxima, ¿sí?, está muy cerca, la óptima de la máxima, ¿sí? En la temperatura máxima ocurre una desnaturalización de las proteínas, colapso de la membrana citoplasmática y finalmente hay una lisis térmica. Y esa temperatura máxima está muy cerca de la temperatura óptima. Entonces, para cada microorganismo tenemos una temperatura mínima, una óptima y una máxima. Muy importante, siempre hay que conocerlas. Cuando trabajamos con un microorganismo, debemos de conocer sus temperaturas cardinales para darle la temperatura óptima. Si nuestro deseo es que la población crezca, sí, a su mayor velocidad. Muy bien. Se pueden clasificar los microorganismos según su temperatura óptima. Y de acuerdo a la temperatura óptima, tenemos a microorganismos psicrófilos, que son aquellos que crecen a una temperatura óptima baja. Varía dependiendo del microorganismo, diferentes temperaturas. Los microorganismos mesófilos, que son los que crecen, su temperatura óptima es moderada. Enseguida vamos a mencionar estas temperaturas. Tenemos los termófilos, son los que crecen a temperaturas, su temperatura óptima son altas y más altas las de los hipertermófilos. Tienen temperaturas óptimas muy altas. Entonces tenemos, según sus temperaturas óptimas, son psicrófilos, mesófilos, termófilos o hipertermófilos. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña gráfica en donde tienen en una coordenada la velocidad de crecimiento contra la temperatura en grados centígrados. Vean los diferentes tipos de microorganismos de acuerdo a sus temperaturas mínimas, óptimas y máximas. Es solo un ejemplo. Aquí tenemos un psicrófilo. Dijimos que los psicrófilos son aquellos que crecen a temperaturas óptimas bajas. Muy bien. Entonces, tenemos a Polaromonas vaculata, ¿sí? Y aquí vemos claramente que tiene una temperatura óptima de 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, este microorganismo crece perfectamente a su mejor velocidad de crecimiento si lo metemos a una temperatura de refrigeración. Entonces, vean cómo, ¿sí?, tiene una temperatura mínima de menos de 0 grados.
pero sí crece. Aumentamos, ¿verdad? Y va creciendo lentamente, pero la velocidad aumenta a medida que se va acercando a 4 grados centígrados, de tal manera que a 4 grados alcanza su velocidad de crecimiento máximo. Y cuando se empieza a subir la temperatura de 4, puede ser 5, 6, vean cómo prácticamente podemos decir que la población muere o deja de crecer completamente aproximadamente a los 12 o 13 grados centígrados. Hablamos de prácticamente que esas células pueden morir como si fuera una temperatura muy elevada para ellos, ¿sí? De calor. Una temperatura de 12 o 13 grados centígrados. Pero esto es para los psicrófilos, los que crecen a su temperatura óptima es baja. Tenemos el típico ejemplo, modelo de Escherichia coli, como un ejemplo de bacteria mesófila. ¿Sí? Dijimos que crecen a temperaturas moderadas. Prácticamente las temperaturas son, pues, las temperaturas en las que el hombre puede estar también en contacto, ¿verdad? Vean ustedes cómo la temperatura mínima de Escherichia coli la podemos tener alrededor de los 10 grados. ¿Sí? Entonces, claro que los 10 grados casi no crecen. ¿Sí? Dijimos que la temperatura, ¿recuerdan qué le pasaba a los microorganismos a la temperatura mínima? Ocurría una gelificación de la membrana, transporte muy lento y no hay crecimiento, ¿verdad? Entonces el crecimiento casi es nulo. Sin embargo, va aumentando el crecimiento a medida que aumenta la temperatura. Se va aumentando la velocidad de crecimiento, ¿sí? Cada vez más, y alcanza la mayor velocidad cuando alcanza su temperatura óptima, ¿verdad? Que aquí nos marca 39. Por lo general, usamos para Escherichia coli 36 o 37 grados centígrados, ¿verdad? Aquí viene la máxima, la óptima como 39. Pero vean que si sigue aumentando la temperatura, ¿sí? Se viene la velocidad de crecimiento hacia abajo muy pronto, ¿verdad? Aquí tenemos aproximadamente 48 grados, podemos ya estar destruyendo todas las células. Entonces, vean cómo está muy cercano, ¿sí? De 39 está muy cercano al 48. Entonces, siempre debemos de cuidar mucho la temperatura óptima, ¿verdad? Así, cuando ustedes van a incubar algo, ¿sí? Sus medios de cultivo, sus placas, siempre deben de cerciorarse de que la temperatura de las incubadoras no pase de 39, porque todos los mesófilos, que es la mayoría de los microorganismos con los que trabajamos, ¿sí? Se pueden destruir, ¿sí? Ya desde los 45 grados en adelante se pueden destruir. Muy bien, tenemos un ejemplo, ¿sí? de un microorganismo termófilo, que tiene una temperatura óptima de 60 grados centígrados. ¿Sí? Termófilo. Podemos encontrar bacterias termófilas fácilmente, ¿verdad? Entonces, vean su temperatura mínima, pues está alrededor de los 40-42 grados y alcanza la máxima a los 60 grados. Un ejemplo de ellos es Geobacillus estereotermófilos. Pero si aumentamos de 60, encontramos muy rápidamente la temperatura máxima, ¿verdad? Pero recordemos, nos pasa durante la temperatura máxima. Ocurre una desnaturalización de las proteínas y un colapso de la membrana citoplasmática y finalmente vamos a tener una lisis térmica. Muy bien. Después tenemos el grupo de los hipertermófilos. Y un ejemplo es Thermococcus. Este tipo de microorganismos tienen temperaturas óptimas mucho más elevadas, ¿sí? Y tiene una temperatura mínima alrededor de 65 grados centígrados. ¿Sí? Y vean, la máxima está en 88. Es un microorganismo hipertermófilo. Entonces, tiene una temperatura máxima, ¿sí? Un poco antes de los 100 grados, algunos 98 grados. Ya son los hipertermófilos.
Ya no se han encontrado células eucariotas creciendo a temperaturas tan elevadas. Y finalmente tenemos otro tipo de hipertermófilo, ¿verdad? Pero es un hipertermófilo que todavía tiene temperaturas óptimas mucho más elevadas, como es Pyrolobos. Entonces, Pyrolobos, vean, tiene una temperatura óptima de 106 grados. Una temperatura mínima de 90, ¿sí? Casi 90 para ellos significa casi refrigeración, los estamos congelando. ¿Sí? Crece muy bien a 106 grados, pero los podemos destruir alrededor de 115 grados. Es uno de los hipertermófilos pues, más resistentes al calor. Entonces, vean ustedes cómo hay una gran variedad, ¿sí?, de temperaturas cardinales en cada tipo. Para cada tipo de microorganismo podemos tener una gran variedad de esto. ¿Sí? Y estamos hablando de que los vamos a tener en bacterias y en cuanto a temperatura, pues las arqueas son las más resistentes a calor, a temperaturas mucho más elevadas, que ya depende también de qué género es, y hay algunas que resisten mayores temperaturas y otras son de menores, ¿verdad? Pero todas ellas son de temperaturas extremas elevadas. Muy bien. Los microorganismos mesófilos son los organismos que tienen temperaturas óptimas moderadas y llamamos moderado temperaturas alrededor de 25 a 40 grados centígrados. ¿En dónde se van a encontrar los mesófilos? Pues los vamos a encontrar en los ambientes, les decía, en los que puede el hombre estar en contacto. En los animales también de sangre caliente, en medios ambientes terrestres, acuáticos, zonas templadas, tropicales, todos esos medios ambientes, ahí se van a desarrollar muy bien, ¿sí?, los mesófilos. Mientras estén en una temperatura entre 25 y 40, es su medio ambiente de temperatura favorable, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, hay microorganismos que que necesitan de bajas temperaturas para poder crecer bien, ¿verdad? Entonces, les llamamos extremófilos, ya lo habíamos comentado en una ocasión, a los organismos que crecen en condiciones extremas, ¿verdad? Pero en este caso, que estamos hablando de temperaturas, pues son los organismos que crecen bajo condiciones o muy frías o muy calientes, ¿verdad? Ya después se puede hablar de extremófilos en cuanto a pH, en cuanto a salinidad, etcétera, ¿verdad? Hablando de temperatura, pues los extremófilos son o crecen en temperaturas muy frías o muy calientes. Los psicrófilos son organismos que tienen temperatura óptima alrededor de 15 grados centígrados. Fíjense bien, 15 grados centígrados o menos, pero tienen una temperatura máxima menor a 20 y mínima de 0 o menos. Aquí están las temperaturas cardinales. La óptima de 15 o menos. La máxima menos de 20 y la mínima pues de 0 grados centígrados o menos. Son los psicrófilos. ¿Sí? Los psicrófilos habitan permanentemente en medios ambientes fríos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, una bacteria Psicromonas, crece en el hielo marino, ¿sí?, alrededor de menos 12 grados centígrados. Es diferente el término psicrófilo a psicrotolerante. ¿Sí? Psicrotolerante podemos muy bien ver, psicro viene de frío, ¿sí?, que toleran el frío. ¿Sí? Lo toleran, pero no que lo necesiten. El psicrófilo sí necesita de una temperatura baja. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, los psicrotolerantes son organismos que crecen a 0, pueden crecer a 0, pero vean la temperatura óptima.
tienen una temperatura óptima de entre 20 grados a 40, muy parecida a los mesófilos. ¿Sí? Sin embargo, pueden tolerar bajas temperaturas y crecer hasta 0 grados. Por eso se les llama ciclotolerantes. ¿Sí? Toleran el frío, sin embargo tienen temperatura óptima de entre 20 a 40 grados centígrados. Están muy distribuidos están más distribuidos los ciclotolerantes en la naturaleza, más que los cicrófilos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en cuanto a los microorganismos que crecen a las bajas temperaturas. Tenemos aquí algunos ejemplos nada más de microorganismos fotótrofos. Son algas y diatomeas, como estas, ¿verdad? Que crecen muy bien en una muestra de agua. Esta es una muestra de agua congelada, ¿verdad? Y crecen perfectamente bien. Acá tenemos una bacteria, Polaromonas, ¿sí? Que también crece en lagos que están congelados. Se aíslan de lagos congelados, ¿sí? Tiene vesículas de gas y vive en hielos marinos. ¿Qué es lo que pasa en el interior de estas células? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? ¿Verdad? ¿Qué condición tienen las células para que puedan resistir estas temperaturas tan bajas? ¿Sí? Entonces le llamamos que hay adaptaciones moleculares a la psicrofilia. ¿Sí? Entonces, las adaptaciones moleculares, pues, pudiéramos hablar de que los psicrófilos, por ejemplo, producen enzimas que funcionan perfectamente bien en el frío. ¿Sí? Y esto ayuda mucho porque le permite más flexibilidad y más actividad en el frío, gracias a esas enzimas que producen. ¿Sí? Y hay algunas enzimas que presentan en su estructura, ¿sí? Su estructura secundaria, por ejemplo, son los cambios que se ha visto que tienen los psicrófilos, por ejemplo, que tienen enzimas en sus membranas que tienen más hélices alfa que las beta plegadas, ¿sí? Son más rígidas. Entonces, hay más aminoácidos polares que hidrofóbicos. Hay menor cantidad de enlaces débiles, o sea, puentes de hidrógeno y enlaces iónicos. Se ha visto todo eso y se cree que todo esto es lo responsable de que le puedan dar estabilidad al frío, ¿sí? Estabilidad a los psicrófilos. ¿Sí? Estos son los procesos de transporte. ¿Sí? En un psicrófilo funciona óptimamente a estas bajas temperaturas. Lo que han visto es que porque las membranas citoplasmáticas están modificadas, ¿sí? No son iguales que al estudiar una membrana de un mesófilo, pues se ve sobre todo su contenido proteico enzimático, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Hay una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, que es lo que permite su fluidez a bajas temperaturas. La vida microbiana también se observa a altas temperaturas. Y decimos que ya hablar de una temperatura superior a 60 o 65 grados centígrados y solamente existen formas de vida procariotas. No, les comentaba hace un momento que células eucariotas ya no se conocen que crezcan arriba de 65-70 grados centígrados. Les llamamos termófilos a los organismos cuya temperatura óptima de crecimiento supera los 45 grados centígrados. Termófilos. Tenemos a los hipertermófilos, cuya temperatura óptima, fíjense, es arriba de los 80 grados centígrados. ¿En dónde podemos encontrar microorganismos hipertermófilos?
Pues los han encontrado en suelos, en charcas, en fuentes termales, cuya temperatura a veces es temperatura de ebullición o superior. O sea, materiales de fermentación, pero está aquí, compost, ensilados, fuentes termales, terrestres, no, fuentes termales oceánicas. Estamos hablando de fumarolas hidrotermales. A veces llegan a tener regiones cercanas a esas fumarolas hasta de 350 grados centígrados o más. Entonces, esto es muy importante. Pero sí tiene que checarlo para... Se han obtenido cultivos de diversos hipertermófilos que corresponden a diversas morfologías y fisiologías variados, muy variados, ¿sí? Y no nada más de bacterias, sino también de arqueas. Sabemos que son los especialistas para poder crecer a temperaturas muy, muy elevadas. Entonces, las bacterias podemos encontrar todavía temperaturas de 80 grados centígrados, ¿verdad? Pero arqueas podemos encontrar con temperaturas todavía mucho más elevadas. Hay algunas arqueas hipertermófilas que tienen temperaturas de crecimiento óptimo, ¿sí?, por encima de los 100 grados centígrados. Fíjense, crecimiento óptimo de 100 grados. Pero no se conocen especies bacterianas que crezcan por encima de los 95. En cambio, en las arqueas sí. Pero por lo mismo, por estas condiciones que necesitan las arqueas hipertermófilas, es a veces difícil pues mantener cultivos, ¿sí?, de laboratorio de organismos con estas temperaturas óptimas por encima del punto de ebullición. Entonces, sí se requiere de materiales pues muy especializados para que permitan tener temperaturas de medios de cultivo pues, por encima de los 100 grados centígrados. O sea, tienen que ser pues cultivos también especiales porque los medios de cultivo que usamos en el laboratorio, a 50 grados los tenemos líquidos, los agaves. Entonces, se ha dificultado un poco la investigación, ¿verdad? Porque sí se requiere de equipos muy especiales para poder trabajar con todos aquellos microorganismos que tienen temperaturas óptimas de crecimiento muy elevadas. Bueno, podemos tener una variedad en cuanto a su fisiología en los hipertermófilos. Podemos tener los quimiorganotrófos, los quimiolitotrofos, ¿sí? Y como les decía, pues alta diversidad procariótica. Pueden ser arqueas y pueden ser bacterias. Aquí tenemos el crecimiento de hipertermófilos, ¿sí? Pero esto es en una fuente termal. Prácticamente es una fuente donde el agua está hirviendo. Toman una muestra del agua y vean al microscopio. Se ven perfectamente bien. Son el crecimiento de hipertermófilos en agua hirviendo, ¿sí? Es una fuente de ebullición en Estados Unidos, en el Parque Nacional de Yellowstone. Sí. Muy bien. Aquí tenemos vida microbiana a altas temperaturas. Son algunos nada más medios ambientes donde se han registrado y han aislado microorganismos. ¿Sí? Los gradientes termales que se forman a las orillas de los ambientes calientes y la distribución de las especies también, pues es determinada ya según de acuerdo a la biología de cada organismo, ¿verdad? Pero de todos esos medios ambientes se han encontrado también
el crecimiento de muchas cianobacterias termófilas en manantiales de agua caliente. Aquí están las cianobacterias termófilas en arroyos de agua caliente. ¿Qué es lo que tiene? Al igual como mencionábamos, en los microorganismos que crecen a bajas temperaturas, ¿qué es lo que le da la adaptabilidad? ¿Sí? Los microorganismos a las altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, quienes han estado estudiando estos microorganismos que son hipertermófilos, ¿sí? Estos estudios pues revelan que, por ejemplo, los procariotas son capaces de crecer a temperaturas más altas que los eucariotas. Eso ya lo habíamos dejado establecido, ¿verdad? Ahora, que los organismos con la máxima temperatura óptima pertenecen al grupo de las arqueobacterias. Que hay algunas arqueas que tienen temperatura óptima de crecimiento de 100. Por ejemplo, no habíamos mencionado a Methanopyrus, ¿sí? Que es la más tolerante al calor, es una arquea, ¿sí? Pyrus viene de caliente y también es productora. Aquí hay un error, es una E, es Methanopyrus, ¿sí? La más tolerante al calor, crece a 122 grados centígrados, ¿sí? De ahí la dificultad de poder estudiar e investigar muchas cosas de este tipo de procariotas. ¿Sí? También lo que se ha visto es que los organismos no fototróficos pueden crecer a más altas temperaturas que los que son fototróficos. Esos estudios sí se han revelado. Muy bien. Hay adaptaciones moleculares también, como lo vimos, a la psitrofilia. Hay adaptaciones moleculares a la termofilia. Primero, características que proveen la estabilidad a altas temperaturas. Vamos a tener una. Se ha visto la sustitución de aminoácidos en regiones que hacen que las proteínas se plieguen. Y cuando se pliegan, pues son menos sensibles a la desnaturalización. Entonces, así se han encontrado esas regiones, ¿sí? Donde se sustituyen aminoácidos. Entonces, las proteínas se pliegan, ayudando, ¿sí? A que la célula no sea tan sensible a la desnaturalización por la alta temperatura. Otra razón es que han encontrado más enlaces iónicos entre los aminoácidos básicos y ácidos. Esto hace que a las proteínas más resistentes al desplegamiento y evitan también la desnaturalización. Y también que producen muchos solutos que estabilizan proteínas. Esos solutos que se han encontrado en ellos, como fosfato de dinositol, fosfato de diglicerol, etc. ¿Verdad? Entonces, estas son algunas de las, ¿sí?, adaptaciones moleculares a la termofilia. La estabilidad de las membranas a la termofilia, entonces, son modificaciones en la membrana citoplasmática que le van a dar estabilidad al calor. La bacteria tiene lípidos ricos, muy ricos en ácidos grasos, saturados y menos de insaturados. En termófilos, cadenas largas con punto de fusión más elevado. Y finalmente, las arqueas tienen, acuérdense, lo mencionamos, tienen monocapas lipídicas en lugar de bicapas. Y se ha visto que las monocapas son mucho más resistentes a la disgregación por el calor. No hay ácidos grasos en arqueas, ya habíamos mencionado. Tienen isopreno
y tienen enlace éter. Entonces, veamos cómo todos los factores que pueden incluir, ¿sí? Pueden estar influyendo para darle estabilidad a las membranas de este tipo de microorganismos, a los termófilos y a los hipertermófilos. En el caso de los hipertermófilos, o sea, aquellos que crecen a muy altas temperaturas, ¿sí? Producen enzimas que se usan mucho en la microbiología industrial. Hay un ejemplo de un microorganismo de género Thermus aquaticus que produce una enzima, ¿sí? Una enzima que llamamos la TAC polimerasa o la DNA polimerasa, ¿sí? Thermus aquaticus, ¿sí? Entonces, esa enzima es muy resistente al calor y se usa mucho para la repetición de los pasos en la técnica de PCR, ¿sí? La reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, vemos cómo, así como en este tipo de microorganismos que ellos mismos ya genéticamente producen, ¿sí? Producen sus proteínas, sus enzimas que son resistentes, ¿sí? Ya sea a altas temperaturas o a bajas temperaturas, ya ellos mediante esas características y genéticamente ellos ya se han adaptado para vivir o a temperaturas mucho muy altas o a temperaturas muy bajas. Nada más, por favor, repasen cuáles son esas características que le dan la adaptabilidad, ya sea al frío o la adaptabilidad al calor, que puede haber muchos más, porque ya va a depender de cada tipo de microorganismo, ¿sí? A veces, si hay ya más estudios, tenemos que profundizar un poquito más para encontrar qué otras características se han encontrado en cada microorganismo, qué es lo que le va a dar la resistencia a esas condiciones extremas, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de condiciones extremas en cuanto a temperatura, pero podemos tener condiciones extremas en cuanto a pH, ¿verdad? Que vamos a hablar en la siguiente clase, en cuanto a la disponibilidad de agua, ¿sí? Las presiones osmóticas, ¿sí? Y no se diga la presencia de oxígeno o la ausencia de él. Entonces, para cada uno de estos grupos vamos a tener algunas adaptaciones muy importantes. En cuanto a temperatura, es lo que vamos a ver. Ok, aquí en las siguientes clases vamos a ver lo que es el efecto del pH, la presión osmótica y, y también el oxígeno. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, muchachos, en esto que acabamos de ver? Estamos viendo lo más importante, ¿sí? Pero deben de tener conocimiento de todo esto. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por mi parte no, maestra. No, maestra, todo quedó bien al momento. Todo bien, profe. Bueno, trato de explicarlo lo más sencillo, ¿verdad? Pero para que se entienda lo más importante. Todo es sacado, las imágenes también, del libro de Brock, ¿sí? Para que no tengan ningún problema. Y bueno, yo espero que vayan muy bien con lo del cuestionario, porque ya mañana se vence, ¿verdad? Ya mañana hay que entregar. Sí, doctora, ya mañana. ¿Ok? Que no les falte nada, muchachos, todo completo, su portada también, para que no vayan a perder puntos, ¿sí? Entonces, nos preparamos, mañana, tenemos la clase, vamos a continuar con los factores del medio ambiente que afectan el crecimiento, ¿sí? Entonces, mañana empezamos.
Vamos a decir que 9:15, ¿sí? 9:15 empezamos la clase. No, perdone. A la Este, 1, maestra. a la 1, a la Bueno, 1:15. o sea, Es que a la el otro 1:15. grupo es el que tengo a las 9. Sí. ¿Está bien a la 1:15? Sí, está bien. Sí, Bueno, doctora. bueno. Muchachos, me gustaría que me dijeran es que de rectoría quieren tener reportes cada semana de si ha habido contagios en ustedes. Entonces, si me pueden hacer el favor, igual como me mandaron, sí, una vez, quiere nuevamente. Entonces, si ha habido contagios desde la semana antepasada o pasada en alguno de ustedes, nada más, sáquenme registro, ¿sí? Por favor, a ver si me lo pueden dar mañana. No me acuerdo quién me hizo el favor de enviármelo, ¿sí? Yo, profe. Fanny. Ah, bueno, Fanny. ¿Me pudiera volver a ayudar con eso? Sí, está bien. Sí. Yo se lo mando mañana Es nada o hoy más. en la noche. Sí, Fanny. Bueno, muchas gracias. Y ustedes sin temor ni nada, o sea, no es para andarlo comunicando ni nada, simplemente quieren números, rectoría, ¿verdad? Si sigue habiendo mucho contagio entre ustedes. Igual yo no sé si ya todos ustedes tienen alguna vacuna o al menos una dosis. Porque hay por ahí ya muchos rumores de que sí regresamos, muchachos. Pero por eso Rectoría quiere saber contagios, si ha habido muchos, si no, sobre todo si ustedes ya recibieron al menos una dosis de vacuna o si fue una dosis única, si nos piden esos datos, ¿sí? Entonces, por favor, le pasan los datos a Fanny para que ella me los pase, ¿sí? Y yo pasarlos más adelante. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Y pues mañana nos volvemos a reunir. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, maestra. Más tarde le Hasta mandamos luego eso. y cuídense mucho, sí.